Muchas gracias. Lucas 24. Hemos leído desde el 44. Los versículos anteriores nos hablan del momento en que Jesús, después de haber estado con aquellos discípulos que le invitaron a cenar en Emaús y que fueron corriendo a los discípulos a Jerusalén a contarles pues lo que había ocurrido, pues tuvo que reprender y decir: ¿no hablan así las Escrituras? Bien, pues llegamos ahora a este punto, que les recuerda con qué palabras les ha estado hablando cuando estaba entre ellos. Vemos en primer lugar en este versículo el don que el Señor otorgó a sus discípulos inmediatamente antes de dejar el mundo. Vemos que lo más importante, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, dice el versículo 45, para que comprendiesen las Escrituras. No debemos malinterpretar estas palabras. No debemos pensar en los discípulos desconocían por completo el Antiguo Testamento, que era lo que conocían hasta aquel momento como parte de la Biblia, y que la Biblia es un libro que las personas corrientes no puedan entenderlo. No. Debemos entender simplemente que Jesús les mostró a los discípulos el pleno significado de muchos pasajes que hasta ese momento o habían estado velados a sus ojos, habían estado mal interpretados por los doctores de la ley, aquellos profesionales de la religión que explicaban o trataban de explicar lo que dice la Escritura, les había pasado desapercibido sobre su persona. Sobre todo les mostró la verdadera interpretación de muchos pasajes proféticos acerca del Mesías. Todos necesitamos una iluminación similar en nuestro entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. ¡Cuán gran verdad es! ¿Cuántas personas hay que leen la Biblia y no se enteran? No escuchan. La leen desde los prismas o desde las lentes de lo preconcebido. Aquello que estudiaron, que quizá les enseñaron en la escuela como historia sagrada. O los prejuicios y el orgullo natural del hombre les impide ver realmente con la palabra de Dios. Y entonces están viendo la Biblia, la palabra de Dios, a través de un velo, a través de la condición de lo que yo me sé o de lo que yo quiero escuchar. También ocurre. No en vano Jesús tuvo que decir a los profesionales: ¿cómo leéis? ¿Cómo leéis? El mundo cristiano evangélico está lleno de diversas corrientes, diversos énfasis en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo leéis? Algunos exigen, o entienden, o deducen que es imprescindible el bautismo de infantes, de niños que no tienen conocimiento. ¿Cómo han leído esto? ¿En qué fundamentan esas doctrinas que la mayoría de nosotros hemos escuchado? O incluso hemos tenido que pelear con alguien que enfatiza el bautismo o bautizo de infantes, de bebés, porque creen los padres, se lleva al niño, porque el niño, si no, está fuera del reino de Dios. Es un judío, hay que cristianizarlo, y así hay una infinidad de argumentos no bíblicos. Pero cuando leemos la Biblia, sinceramente, vemos que esa justificación de la sociedad, de nuestros familiares, quizás de nosotros mismos en otra época, no está escrito en la Biblia. Así que, para el hombre natural, el hombre no creyente, hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Y lo que Jesús hace en este momento es abrir el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Si nos dejamos guiar por Él, entonces comprenderemos plenamente, hasta que somos instruidos o siendo instruidos desde lo alto, lo que la Escritura nos está diciendo. Si abrimos nuestro corazón cuando estamos leyendo la Biblia en nuestro devocional diario, descubriremos multitud de aberraciones, de cosas raras que Dios ha permitido y a veces nosotros nos escandalizamos. Esta semana empecé a leer el Evangelio de Mateo.
Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 habla acerca de la genealogía de Jesús. Una sucesión de nombres de familias. Qué aburrido, ¿verdad? Pues no, no es aburrido. Porque ahí en la genealogía de Jesús, la genealogía de José concretamente, menciona a una tal Ruth, menciona a una tal Rahab, y menciona a otras mujeres que o bien no formaban parte del pueblo de Israel, o bien su conducta había sido dudosa. Y quizás nosotros habríamos echado a Tamar de nuestro lado por lo que hizo con Judá. Fares está en la genealogía de Jesús. Así que hay cosas que podemos no entender. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios ha utilizado esto? ¿A quién ha despreciado Dios? Así que, hermanos, pensemos en las palabras preciosas de Pablo, que nos avisan y nos exhortan que las cosas del Espíritu han de percibirse por el Espíritu y que para el mundo son locura, que no lo sean para nosotros, la locura del Evangelio. Aquel que desea leer la Biblia con provecho debe pedir primero al Señor Jesús que abra su entendimiento, los ojos del entendimiento a través del Espíritu. Los comentarios, las predicaciones son útiles. Mi palabra esta mañana espero que sea útil para todos vosotros, pero como hicieron aquellos judíos de Berea cuando escuchaban a Pablo, el gran erudito y maestro para nosotros, espero que en aquellas cosas que os chirrían, que pueda decir yo esta mañana o el Señor a través de mis labios, vayáis a las Escrituras y lo comprobéis, y si estoy equivocado, me lo digáis. No os traguéis todo lo que yo he dicho. Las sectas se originan porque hay un líder que habla y hay un montón de gente que escucha y se traga sin cuestionar lo que el líder ha dicho. Sea esto correcto a la luz de la Biblia o sea esto contrario a la revelación de la parte de Dios. Sea esto lógico o sea irracional. Por eso encontramos cómo grupos religiosos crean dogmas, cosas que hay que creerse sin cuestionarla, porque así lo han dicho los padres de la Iglesia. No, toda revelación de parte de Dios es lógica y razonable. Puede haber algunas cosas que por nuestro conocimiento finito no entendamos, o quizás en nosotros, en los zapatos de aquel profeta, no habríamos dicho, porque somos mejores que aquellos pecadores que Dios utilizó para darnos su palabra, su revelación, manifestarnos su voluntad. En el libro de Éxodo encontramos el principio de la ley de Dios. En el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos que algunos se empeñan en dividir y en juntar, de forma que cambian el orden y el número para justificar sus propias enseñanzas. Leámoslo con atención, hagamos la división y encontraremos, os revelo, los 4 primeros están relacionados en nuestra relación con Dios y los 6 segundos en nuestra relación con los hombres. Partiendo de ahí, podéis hacer la división o repasar la división que ya conocéis de cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero también se nos dice que aquellos que traten mal a los padres deben de morir irremisiblemente. Y hoy día los padres los arrinconamos en una residencia, nos desentendemos de ellos. Y hoy día, y quizás a lo largo de la humanidad por el propio egoísmo, y quizás de alguna manera hemos podido participar nosotros también en otro momento, hemos faltado al respeto a nuestros mayores. Les vemos llorando, porque en el mundo de la tecnología mi hijo o mi hija no me llama a ver si dormí bien o a ver qué me dijo el médico cuando estuve ayer a consulta. Ni tan siquiera una llamada telefónica, y viviendo en el mismo pueblo, tampoco una visita. Pensad, si habéis sido protagonistas de historias parecidas con respecto a vuestros mayores. Para entender la palabra de Dios hemos de tener un espíritu humilde, un espíritu de oración.
y encontraremos 1001 cosas que nos habían pasado desapercibido la vez anterior que leímos la Biblia, la vez anterior que leímos ese pasaje. Y a veces, al escuchar una predicación, resaltar un versículo por parte del predicador puede llevarnos a pensar: ¿cuántas veces he leído este pasaje y no me he enterado? Supongo, doy por hecho, que igual que me ha ocurrido a mí, os ocurre a cada uno de vosotros. Veamos en este pasaje también la notable manera en que Jesús habla de su propia muerte en la cruz. No se refiere a ella como una deshonra o como algo a lamentar, algo que genere tristeza. Si bien es cierto que el dolor al presente genera tristeza, su muerte Él la presenta como algo necesario. Dice el verso 46 que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dentro de 4 días hablaremos de la mal llamada Semana Santa. Y habrá muchos que se entristecerán y llorarán y gritarán y gemirán al ver la representación de los pasos o de los actos o de las imágenes que se presentan con respecto a la recreación de aquel momento duro y cruel por parte de los hombres contra el Hijo de Dios. Pero al tercer día se olvidan de que Él había resucitado. Por lo siguiente, aquellos que lloran el día jueves o el día viernes al ver pasar los pasos por delante de ellos y nos enfocarán con gran recreo a las cámaras de televisión, a multitud de sitios, no piensan, no saben, no quieren saber que ese Jesús que murió, que era necesario que muriera y padeciera en la cruz, resucitó. Vive. La muerte no lo pudo contener. La muerte de Cristo fue necesaria para nuestra salvación. La sangre ofrecida en el sacrificio en la cruz es lo que da la vida al mundo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Sin la muerte de Cristo, hasta donde podemos ver, la ley de Dios nunca se podría haber cumplido. El pecado nunca habría sido perdonado. La paga del pecado es muerte. El que peque necesariamente debe de morir, nos dice Dios en su sentencia. Pero el hombre, si no hubiera sido así, si Cristo no hubiera muerto en la cruz en nuestra sustitución, no habría podido justificarnos ante Dios. Y Dios nunca habría podido mostrar misericordia a los hombres, a ti y a mí, en su perfecta justicia. Cargó el precio de nuestros pecados sobre Jesús. Por eso era necesario que el Mesías, que el Cristo, muriera en la cruz y de aquella manera. La cruz de Cristo fue la solución ante una tremenda dificultad. Desató un complicado nudo que había en la historia. Posibilitó que Dios fuera justo y el que justifica, como dice Pablo cuando escribe a los Romanos. Posibilitó que el hombre pudiera acercarse a Dios con valentía y sentir que, aun siendo pecador, podía tener esperanza. Cristo, al sufrir como sustituto en nuestro lugar, el justo por los injustos, ha abierto un camino por el cual podemos acercarnos a Dios. Podemos reconocer libremente que somos culpables y merecedores de la muerte, pero podemos alegar con confianza que hay uno que murió por nosotros y que Él, creyendo en Él, reclamamos vida y absolución. Gloriémonos, pues, siempre en la cruz de Cristo. Considerémosla la fuente de toda nuestra esperanza, el fundamento de nuestra paz. La ignorancia y la incredulidad nos incapacitan para ver los sufrimientos del Calvario, otra cosa que no sea el cruel martirio y de una persona inocente. La mirada de la fe es mucho más penetrante. La fe en la muerte de Jesús, que Jesús pagó, la enorme deuda que el hombre tenía contraída con Dios, y la salvación completa todo aquel que cree. Nos da la vida eterna, como es la promesa de Dios.
Vemos también en el versículo 47 de este pasaje cuáles fueron las primeras verdades que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran después de que Él abandonara el mundo. Vemos que lo que debían predicar en su nombre en todas las naciones era el arrepentimiento y el perdón de pecados. No tenían que hablar sobre escatología, no tenían que decir, este Jesús que habéis visto que se acaba de ir de aquí, vendrá un día, arrebatará su iglesia, etcétera, etcétera, en que tanto enfatizan algunos sobre la segunda venida de Cristo, que de acuerdo con las revelaciones de la palabra, pensamos pueda estar cerca, sin que podamos poner fecha, como algunos se han empeñado a lo largo de la historia. El mensaje que Jesús encargó a sus discípulos que transmitieran, que contaran a todos aquellos que les escucharan es acerca de el arrepentimiento y el perdón de pecados. Las primeras cosas que hay que llamar la atención de todos los hombres, las mujeres, los niños en todo el mundo es el arrepentimiento. Para que pueda haber perdón de pecados. A todos se les debe hablar de la necesidad de arrepentimiento. Todos son por naturaleza, o somos por naturaleza, desesperadamente malvados, maliciosos. Sin arrepentimiento y conversión, nadie puede entrar en el reino de Dios. A todos se les debe hablar de la disposición de Dios para perdonar a todo aquel que cree en Cristo. Todos, por naturaleza, somos culpables, estamos condenados, pero cualquiera puede obtener por la fe en Jesús el perdón gratuito, pleno e inmediato. A todos mejor dicho, se les debe recordar continuamente que el arrepentimiento y la remisión de los pecados van inseparablemente unidos. No puede haber arrepentimiento sin que la consecuencia sea perdón de pecados, pero el arrepentimiento no puede comprar el perdón. El perdón lo compró Jesús muriendo en la cruz, asumiendo sobre sí mismo el precio de nuestros pecados, para que el que es justo actúe con justicia, Dios. En nuestro arrepentimiento pues no puede comprar el perdón, y el perdón es un regalo gratuito de Dios al creyente en Cristo. Pero también es cierto que una persona que no se arrepiente podemos afirmar categóricamente, una persona no perdonada. Cuando uno recibe perdón, reconoce sus pecados, se tiene que arrepentir de ellos, y si no se arrepiente es que no ha creído conforme a las Escrituras, es que hace a Dios mentiroso, que le da la vida eterna. Así que aquel que sea un verdadero cristiano debe conocer por experiencia el arrepentimiento y la remisión de pecados. Esto es lo principal de una fe salvadora. Pertenecer a una iglesia limpia, oír el Evangelio, recibir los sacramentos son grandes privilegios, pero ¿nos hemos convertido? Debemos preguntarnos. Desde que dije que había aceptado el regalo de Dios y la muerte de Cristo como expiación por mis pecados, ¿ha habido un cambio en mi vida? ¿Veo las cosas de un color diferente? Como aquellos que utilizan gafas y ven las cosas en blanco cuando se las quitan y en verde o en otro color cuando se las ponen. Seguimos viendo las cosas exactamente igual, viviendo y pensando, anhelando con lo que ha sido nuestra historia, nuestro contexto, de la misma forma. ¿O realmente el creer que Cristo pagó el precio de mis pecados me lleva a decir, porras, yo es que había pecado, porras, es que Dios ha perdonado mis pecados cargándolos en Cristo en la cruz, y porque lo creo he sido justificado? Así que pensémoslo. Si no nos hemos arrepentido, si no sentimos dolor por lo que fue nuestra vida vieja de pecado, es que seguimos estando muertos ante Dios. Así que seremos felices cuando guardemos estos dos puntos continuamente delante de sus ojos. El arrepentimiento y la remisión son
verdades fundamentales. Y no es leche para bebés. Son verdades fundamentales de la existencia del ser humano en su relación con Dios. Más elevado nivel de santificación no es nada más que un continuo crecimiento en el conocimiento práctico de estos puntos: arrepentimiento y remisión. El más brillante santo que podamos ver o conocer es aquel que examina su conciencia y tiene el mayor sentido de su propia pecaminosidad, y así como el sentido más vivo de su completa aceptación por parte de Cristo. También en este versículo vemos otra enseñanza práctica. ¿Cuál era el primer lugar el que los discípulos debían comenzar a predicar? ¿Os habéis fijado? Tal vez no ha habido tiempo. Pero el versículo 47 dice que tenéis que predicar en Jerusalén. Quizás para aquellos que estaban allí fuera fácil. Jerusalén era considerado demasiado malvado para que se ofreciera la salvación. En Jerusalén era la ciudad más malvada de la tierra cuando el Señor dejó el mundo. Era una ciudad que había apedreado a los profetas, matado a aquellos a quienes Dios había enviado a llamar al arrepentimiento. Para una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de incredulidad, de fariseísmo y de desesperante dureza de corazón. No hace muchos días recibí un correo, una invitación para visitar Jerusalén. Me niego a visitar esos mal llamados lugares santos, donde la violencia, el amor, el odio es lo que más proliferan, y el amor brilla por su ausencia. Otros, si quieren hacer turismo por allí, que lo hagan. David no. Jerusalén era la peor de las ciudades que podamos imaginarnos. A veces cuando pensamos en la pecaminosidad del hombre, viene a nuestra mente Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos con el fuego de Dios por su pecaminosidad. Si no se hubiera contenido, ¿cuántas ciudades habría destruido el Señor con fuego por la pecaminosidad del hombre? Una de ellas habría sido sin duda Jerusalén. Pero Jesús les dice que les da el mandamiento claro que comenzando desde Jerusalén, prediquen el Evangelio de arrepentimiento, Evangelio de perdón de pecados. Vemos pues en estas maravillosas palabras la longitud, la profundidad, la anchura de la comprensión de Cristo hacia los pecadores. Nunca desesperemos de que alguien no puede ser salvo, por muy malo, muy libertino que haya sido. Dios no hace acepción de personas. Somos los hombres los que nos negamos a testificar, a predicar a aquel que consideramos inmerecedor del perdón de Dios. ¿Quién eres tú para ser juez? ¿Quién soy yo para decidir a quién debo predicar y a quién no? Dice el apóstol Pablo: haced bien a todos y mayormente a los de la fe. El mejor bien que podemos hacer a nuestro prójimo, al que hemos de amar por mandamiento de Jesús, es hablarles de Cristo. Hemos de abrir la puerta del arrepentimiento al mayor de los pecadores. No tengamos miedo de invitar al peor de los hombres y de las mujeres a arrepentirse, a creer y vivir. Nuestro gran médico se gloría en sanar casos incurables. Las cosas que parecen imposibles a los hombres son posibles con Cristo. ¿Alguien oró por nuestro rey este mes pasado, en lo que va de año? ¿Por nuestro presidente de gobierno? ¿Por los ministros que le acompañan? ¿Alguien oró por los gobernantes donde la iglesia es perseguida? No por los perseguidos, sino por los gobernantes, que son los que tienen la capacidad de poder hacer leyes justas e igualitarias,
son los que tienen la capacidad de poder hacer leyes para que los cristianos podamos vivir quieta y sosegadamente, como dice el apóstol. No nos olvidemos, son personas quizás no gratas, son personas inalcanzables para nosotros, pero no para el Espíritu de Dios. Hemos orado que a estos que reniegan de la religión, que reniegan de Dios, alguien pueda presentarles el Evangelio y que se puedan convertir. Hubo un hombre hace muchos años, un rey, que se convirtió al Evangelio y junto con él se convirtió prácticamente todos sus súbditos. Siguieron el ejemplo de su rey. Seguían a su rey para ir a la guerra. Seguían a su rey para pagar los impuestos. Seguían a su rey. Y cuando el rey, alguien le testificó de Cristo y se convirtió, influyó. Así como reyes de nuestro edificio donde vivimos, podemos esperar que algunos de nuestros vecinos se conviertan, a cuando sea el que nos da la lata porque debajo de nuestro balcón es el que está fumando y nos incordia el olor de humo, o el que pone la música a tope porque está sordo como yo. No importa. No tenemos derecho a decir a este no le hablo del Evangelio. Tal vez nos pueda rechazar, pero el paso de hablar depende de nosotros. Y Jesús mandó a sus discípulos que comenzando desde Jerusalén, aquella ciudad perniciosa, aquella ciudad tan pecadora, aquella ciudad que incluso lo había condenado a muerte y lo había entregado a los romanos para que lo mataran porque ellos querían estar limpios para celebrar su fiesta. Y además, en su maldad, no habían sido capaces de imaginar un medio de muerte tortuosa como hicieron los romanos para escandalizar y para meter el miedo en el cuerpo a cualquier delincuente, como era la muerte de cruz. La muerte autorizada y utilizada por los judíos era el apedreamiento. Tenemos varias historias que personas que fueron, o familias que fueron apedreadas hasta morir. Y algunos que pretendían cargar medio pecado sobre una de las personas y la otra se iba de rositas. ¿Os trae esta frase algún recuerdo a vuestra memoria? Espero que sí, porque Jesús al final le dijo, si nadie te condena, yo tampoco, ve y no peques más. Una historia preciosa de la injusticia del ser humano y del amor y justicia de parte de nuestro Dios. Por último, vemos en este pasaje el lugar de los creyentes, especialmente de aquellos que tenemos alguna responsabilidad en este mundo. Nuestro Señor lo define con una palabra expresiva muy clara en el versículo 46. Sois testigos. Sois testigos. Si somos verdaderamente discípulos de Cristo, debemos dar testimonio continuo a todo el mundo, por malvado que sea. Sois testigos. Hemos de testificar lo que hemos visto y oído, como dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os contamos. No me invento nada, no tengo por qué. Si me invento algo, soy un mal testigo. Cuando uno ha visto con sus ojos como un coche atropellado o ha dado un golpe a otro, ¿qué tiene que decir? Es que el conductor no iba en su juicio cabal. Eso es una valoración o un juicio. Sino vi que el coche blanco abollaba al coche verde, porque el coche blanco daba marcha atrás. Eso es lo que yo he visto y es lo que puedo contar. Y ya estarán los jueces que juzgarán si el conductor del coche blanco estaba en su juicio cabal o sencillamente se le olvidó ponerse las gafas o las lentillas para poder conducir. No nos afecta a nosotros. Así que somos testigos.
testigos de lo que hemos visto, oído tocante del Evangelio, testigos de lo que el Maestro en su misericordia ha hecho en nuestro corazón, el gozo en el servicio al Maestro, la excelencia de la norma de conducta que el Maestro ha establecido, aquello que a Dios le agrada, el enorme peligro y la maldad de los caminos del mundo, que buscan solamente lo suyo propio, su yo-yo, como dicen algunos, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como sí mismo, como a uno mismo. Leía una encuesta que hicieron hace poco, no sé exactamente si fue en España o en otro lugar, sobre cuáles son las escalas de valores de las cosas de las familias. Decía, primero la casa, segundo el trabajo, tercero Dios. Contrario, quizás pensemos que nosotros también, pero eso es contrario a lo que nos revela la Escritura. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que la escala de valores tiene que ser primero Dios, después el prójimo, después yo, el tercero en la ecuación. Y después todas las demás cosas serán añadidas, dice también el Señor Jesús cuando nos invita y exhorta a buscar primeramente el reino de Dios. No la codicia, no el dinero, no un buen empleo, no que nos toque la lotería, sino el reino de Dios. Y ya nos vendrá el pan necesario para cada día. Porque como dice el salmista, no hay hijo de Dios que mendigue pan. El mundo nos odiará, como odió a Jesús, porque somos nosotros sus testigos. Estamos avisados de él, de sus obras son malas, dice el Juan, capítulo 7. Cuando testificamos al mundo que sus obras son malas, se rebelará contra nosotros, nos tildará de mil y una historia, pero nuestra conciencia estará tranquila cuando hemos cumplido el mandato de ser testigos y enseñar y hablar del arrepentimiento y el perdón de pecados que conlleva. El testimonio será creído relativamente por pocos y considerado ofensivo o extremista por muchos. Y algunos incluso pueden retirarnos hasta el saludo, sobre todo si en 2 ocasiones por error les hemos invitado a venir a Cristo. Digo por error, porque me acuerdo de Jesús en una ocasión que un hombre sabio, santón de la época, se acercó a él y dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, guárdalos. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Estoy orgulloso de que soy un fiel judío. Bueno, pues una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Nos dice el Evangelio que ese hombre se fue triste. Y nos dice el Evangelio que Jesús cambió su exigencia y dijo, oye, no, vende la mitad y la otra mitad pues te la guardas por si acaso te fallo. No. Jesús no cambió, porque aquel hombre ponía en primer lugar en su escala de valores su riqueza, su patrimonio, sus criados, sus esclavos posiblemente. Así que seremos extremistas cuando decimos confío en Dios y Él proveerá para cada día. El deber del testigo es dar testimonio, tanto si es creído como si no lo es. Si damos un testimonio fiel, habremos cumplido con nuestra obligación. Aunque, como Noé, ¿os acordáis de él? Elías, Jeremías, estemos casi solos. Somos fieles testigos. ¿Qué testimonio estamos dando a los que nos observan? ¿Qué evidencia mostramos de ser discípulos de un Salvador crucificado como Él y no ser del mundo? ¿Qué marcas mostramos de pertenecer a aquel que dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad? Feliz aquel que puede dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas y cuya vida muestra evidencias claras de que está
buscando una patria mejor, como dice Pedro, la patria celestial, siendo fiel testigo allí donde el Señor me ha enviado, empezando en Jerusalén, empezando en mi Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos ayude.